Bueno, buenos días a todos, a todas, ¿cómo están? Vamos a comenzar. Nosotros habíamos llegado a plantear el modelo tecnocrático, ¿sí? Y como consecuencia de ese modelo tecnocrático, habíamos planteado la educación por competencias, ¿sí? Hasta ahí habíamos llegado. Yo no sé si alcancé a hablar de las pruebas PISA. ¿Les dije lo de las pruebas PISA? Sí, dije que como consecuencia de este modelo por competencias aparecen las pruebas PISA, ¿no? O sea, digamos, es decir, que esta evaluación que plantea PISA es una evaluación de carácter eminentemente tecnocrático. Y por lo tanto, digamos, yo no creo en el valor de las pruebas PISA, ¿no? Por el contrario, creo que estas pruebas fueron pensadas desde la OCDE, que es la Organización para el Desarrollo del Comercio, o sea que no es una entidad educativa, y el modelo de PISA, digamos, cuando pretende medir competencias en los estudiantes, digamos, del último año de escolaridad obligatoria, en realidad lo que está midiendo es competencias en relación con el mundo del trabajo, pero no otro tipo de competencias. Bueno, dicho esto entonces, vamos, ¿se acuerdan que yo les había dicho que había tres paradigmas curriculares, ¿no? El tecnocrático, que es el que ya vimos, el práctico y el emancipador, ¿sí? Que son los que vamos a ver ahora, ¿no? O sea, los modelos, el modelo práctico y el modelo emancipador o crítico, ¿sí? Bien, entonces voy a compartir pantalla. Ahí está, ven la pantalla ustedes, ¿verdad? Sí, señor. Profe. Bien, perfecto. Entonces ahora, digamos, vamos a ver este modelo o paradigma de racionalidad práctica, que es el modelo que surge como crítica a ese modelo tecnocrático. Es un modelo que surge también en los Estados Unidos, pero en realidad quien recoge el guante es un pedagogo inglés, Lawrence Stenhouse. O sea que este modelo fue desarrollado concretamente en Inglaterra. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que pasó? A fines de la década del 60, los profesores ya dejaron de verse como aplicadores de proyectos ajenos, ¿sí? O simplemente como ejecutores, como aplicadores de decisiones que tomaban las autoridades educativas sin tener ningún tipo de injerencia en la elaboración del currículum. Es decir, se cansaron de ser ejército de adoptantes, ¿sí? De decisiones que tomaban otros. Y reclamaban reconocerse como actores, como sujetos, ¿sí? Del currículum, y además planteaban la necesidad de tomar decisiones en el campo del diseño y del desarrollo curricular, porque lo que decían es, este modelo, digamos, teórico, tan cerrado, tan inexpugnable, digamos, donde solo hay que aplicar, en realidad no puede aplicarse de manera homogénea en la totalidad de las escuelas, porque los contextos son distintos, porque los estudiantes son distintos. Es decir, lo que reclamaban que era una interpretación de ese diseño que bajaba de las autoridades educativas. El primero que va a sistematizar la crítica es un educador norteamericano, Joseph Schwab, que en el año 1969 escribió un artículo que se llama The Practical, a Language for Curriculum, que apareció en este libro, Science, Curriculum and Library Education, del año 1978. O sea, digamos, el título en español sería La práctica, el lenguaje para el currículum. ¿Y qué es lo que decía Schwab en ese artículo del año 1969? Que esa teoría curricular tecnocrática era tan limitada, era tan restrictiva, era tan reductiva de la práctica, que si seguía pensándose de esa manera, el currículum estaba moribundo, dice él, ¿no? Después otros autores más radicales que Job decían el currículum está muerto, si vamos a seguir pensando así. Pero Joseph Job decía el currículum está moribundo,
¿sí? Porque la teoría tecnocrática es una teoría muy limitada, digamos, es decir, no contempla la traducción que en cada escuela se hace del diseño curricular o del modelo curricular. Y Schwab va a plantear entonces lo siguiente, él va a decir, la materia de la teoría, o sea, ese diseño teórico pensado, él iba a decir, la materia de la teoría, va a decir Schwab, diseño pensado por fuera de las instituciones, digamos, sin tener en cuenta los contextos, decía Schwab, son las representaciones abstractas o idealizadas de las cosas reales. Y él dice, pero el currículum en la acción trata las cosas reales. Es decir, el currículum, ¿dónde se ve? Se ve en la trinchera, digamos, ¿no? O sea, en el día a día, en lo que se hace en las escuelas. Él dice los actos reales, los profesores reales, los niños reales. Y él dice las cosas más enriquecidas que sus representaciones teóricas y que por supuesto están alejadas, digamos, de las cosas reales. Por eso dice, el currículum abordaría mal las cosas reales si las tratara simplemente como réplicas de sus representaciones teóricas. No se puede seguir pensando, dice Schwab, que lo que pasa en las escuelas es una réplica de lo que está prescripto en el currículum formal. Digamos, esa es una falacia, dice Schwab, ¿sí? Por ello, dice, para que la teoría se utilice bien en la determinación de la práctica curricular, necesita de un complemento. Dice, necesita de las artes que permitan su aplicación. Dice Schwab, si no nos vamos a fijar en el currículum real, es decir, si no nos vamos a fijar en qué es lo que pasa en las escuelas, digamos, el currículum está moribundo. El currículum, la teoría curricular, ¿no? Y entonces va a plantear dos cosas que son muy importantes. Él va a decir, tiene dos postulados, ¿no? Que son, digamos, lo que podríamos llamar el núcleo duro de su teoría. Y él, una de las cosas que dice, que tiene razón, es, los problemas curriculares son prácticos, no son teóricos. O sea, el modelo puede ser maravilloso, el modelo puede ser perfecto, el modelo puede ser extraordinario, el modelo puede no tener fisuras, dice él. Pero ¿dónde se van a presentar los problemas? No en el currículum formal, no en el papel. Él dice, los problemas se presentan en la realización del currículum, en las situaciones complejas que se dan en el día a día escolar, situaciones que son únicas y que son irrepetibles, y que por lo tanto nos obligan a tomar una cantidad de decisiones que son la mayoría de las veces imprevistas, digamos, y que eso, digamos, no significa una aplicación de lo que está formalizado en el currículum escrito, por decirlo de alguna manera. Y la otra cuestión que él dice que es sumamente importante es que los problemas curriculares se resuelven por deliberación. Es decir, hay que generar negociaciones, ¿sí?, entre los actores comprometidos con el desarrollo curricular, que son los que tienen que interpretar la propuesta para decidir y actuar. Es decir, Job lo que está diciendo es, la educación es una práctica situada. Por lo tanto, digamos, las orientaciones curriculares son orientaciones, pero tienen que ser interpretadas, ¿sí?, contextualizadas en cada una de las instituciones educativas que son distintas. Y por eso, a partir de este modelo, es que aparecen dos conceptos muy interesantes que son los conceptos de proyecto institucional y proyecto curricular. Es decir, ¿cuál es la interpretación que los actores que trabajan y que viven en este contexto pueden hacer de esa propuesta curricular derivada de las autoridades educativas? El que va a recoger el guante, digamos, de estas críticas de Schwab, no es el único, pero es, digamos, el teórico que más ha desarrollado esto, es un pedagogo inglés que se llama Lawrence Stenhouse. Lawrence Stenhouse publica en el año 1975 su libro que se llama Investigación y Desarrollo del Currículum. En ese libro, Stenhouse va a decir que el currículum no es un documento prescriptivo que hay que aplicar sin más, sin traducción, por decirlo de alguna manera, en las instituciones y en las situaciones que son particulares. ¿Sí? Ese documento, dice él, tiene que ser una hipótesis de trabajo, una conjetura, que tiene que ponerse a prueba por los profesores y por los estudiantes en cada una de las escuelas concretas, digamos, ¿no?
esta es la idea de práctica situada, ¿no? Bien. Y entonces dice, ¿qué tendría que tener el diseño curricular? Dice Stenhouse. Bueno, algunas especificaciones, dice él, que resulten útiles para el proceso educativo, sin determinar previamente los resultados del mismo a manera de objetivo. Dice Stenhouse, si nosotros fijamos los objetivos de antemano, que hay que llegar hasta ahí, y dice Stenhouse, limitamos. Es muy probable que podamos llegar a mucho más. Es muy probable que en algunos casos no podamos llegar a lo que tenemos previsto, digamos. Pero para eso está la interpretación del currículum y para eso está esta idea de hipótesis de trabajo. Y entonces va a decir Stenhouse que el currículum es un objeto dinámico, o sea, es un proceso de construcción, de ahí la idea de proyecto curricular, proyecto institucional, ¿no? O sea, es un proceso de construcción y de realización y no puede pensarse como la aplicación más o menos fiel en la práctica de un producto que fue construido en forma de diseño, digamos, ¿sí? De manera predictiva. ¿Mm? Bien, entonces, él va a decir en el libro Investigación y Desarrollo del Currículum que un currículum es el medio con el cual se hace públicamente disponible, dice él, la experiencia consistente en intentar poner en práctica una propuesta educativa. ¿Qué valor le concede él al currículum formal? El valor de una propuesta. Porque dice, implica no solo el contenido, sino también el método. Dice, y en su más amplia aplicación, tiene en cuenta el problema de su realización en las instituciones del sistema educativo. Es ahí donde hay que ir a ver qué es lo que está pasando con el currículum, digamos, no en el currículum formal, no en ver cuánto se cumplió, no en medir cuánto se cumplió o hasta dónde se alcanzaron los objetivos que previamente teníamos fijados. Digamos, lo que hay que ver es cómo ese currículum se está llevando a la práctica en cada una de las instituciones educativas. Y esto, digamos, es el problema que aparece, digamos, cuando se toman los famosos operativos nacionales de evaluación de calidad. Porque los operativos nacionales de evaluación de calidad no trabajan sobre currículum real, trabajan sobre currículum formal, trabajan sobre el deber ser. Es decir, ¿qué significa esto de trabajar sobre el deber ser? Los que preparan, ¿sí?, los protocolos de evaluación lo hacen desde el diseño, desde lo que está prescripto en la letra del currículum formal. Como si todas las escuelas trabajaran al unísono exactamente de la misma manera. Entonces, el problema es que como eso no es así, como dice Stenhouse, hay que tener en cuenta el problema de su realización en las instituciones del sistema educativo. Cuando se pretende medir o comprobar, digamos, cuánto aprenden los estudiantes, no se lo puede hacer nunca desde el currículum formal. Entonces, esos operativos nacionales de evaluación de la calidad pueden servir como un censo, digamos, pueden tener el valor de un censo, pero en realidad nunca dan cuenta, digamos, de lo que ocurre realmente en las escuelas. Yo les voy a contar una experiencia. Yo, durante bastante tiempo, fui jefe del Departamento de Programación y Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Y lo era justamente en el momento en que aparecen los famosos operativos nacionales de evaluación de calidad en la República Argentina con la aplicación de la Ley Federal de Educación en la década del 90. Entonces, bueno, digamos, hay un gran revuelo por las pruebas que se iban a tomar, y yo en ese momento le digo al ministro, mira, los estudiantes van a salir mal, van a tener calificaciones bajísimas. Y él me dice, ¿vos cómo sabés? Digo, bueno, después te digo. Evidentemente se tomaron las pruebas de evaluación de calidad, claro, las pruebas, los estudiantes
salieron mal, los resultados fueron catastróficos. Fui y le dije al ministro, dije, viste, yo te dije que iban a salir mal. Digo, déjame hacer una experiencia. Entonces, ¿qué experiencia hice yo? Yo quería trabajar sobre currículum real, no sobre currículum formal. Entonces fui al departamento de estadísticas del ministerio y les dije, bueno, vamos a trabajar con los estudiantes del último año de escolaridad obligatoria, que era 9º año en esa época, ¿no? Yo necesito una muestra, digamos, de las escuelas de la provincia de Santa Fe. Hágame una muestra. Digo, quiero que incluyan en esa muestra escuelas grandes, escuelas chicas, escuelas de un solo turno, escuelas de 2 turnos, escuelas de primera categoría, segunda categoría, tercera categoría, de cuarta categoría, escuelas rurales, escuelas semirurales, escuelas urbanas, escuelas diurnas, escuelas nocturnas, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, el DOE, el Departamento de Estadísticas, me saca una muestra de 50 escuelas. Bueno, entonces, como en esa época se evaluaba lengua y matemática nada más, yo hice un listado de los contenidos que se habían dado, que se deberían haber dado en lengua y en matemática, digamos, en 9º año GB, y lo mandé a esas 50 escuelas. Y le dije a los profesores, por favor, digamos, subrayen los contenidos que ustedes realmente trabajaron con sus estudiantes. Una vez que recibí la respuesta, digamos, el listado de contenidos era digamos, aquel que habían trabajado la totalidad de las 50 escuelas. O sea, no se iba a incluir ningún ítem con algún contenido que no hubiera sido marcado por los profesores. En segunda instancia les dije, bueno, ahora me mandan modelos de las pruebas que ustedes toman. Es decir, ¿cuáles son las consignas que le plantean a sus estudiantes cuando toman exámenes? Entonces hice un banco de consignas y armamos entonces el protocolo, o sea, la prueba, con base en las consignas que los profesores planteaban a sus estudiantes y con los contenidos que realmente habían trabajado. Entonces después reuní a los profesores y les dije, miren, esto es un pacto de confianza. O sea, ustedes van a tomar las pruebas en esta instancia. No va a ir nadie extraño, va a repartir el protocolo y después se va a retirar, porque esa es una situación artificial que no se vive en las escuelas. Digo, como yo no tengo ningún interés en hacer un ranking de escuelas, esto va a ser absolutamente anónimo. A mí la verdad es que no me interesa saber quién es bueno, quién es malo, qué escuela salió mejor, qué escuela salió peor. Yo lo que necesito es hacer una comparación con los operativos nacionales. Por favor, ustedes no hagan las pruebas en lugar de sus estudiantes, digo, porque si no esto no sirve. Partamos de la confianza de que ustedes no me van a decir quiénes son los estudiantes ni quiénes son las escuelas, y yo no voy a investigar ni quiénes son los estudiantes ni quiénes son las escuelas. Bueno, muy bien. Entonces, los profesores tomaron los exámenes. Había que corregirlos. Entonces dije, bueno, sin duda, ¿quién va a corregir esos exámenes? Los mismos profesores lo tienen que corregir. O sea, porque esa es la situación natural que se da en las escuelas. No alguien con una mirada externa, digamos, ¿sí?, que no tiene idea de cómo se trabaja en las escuelas, corrige. Entonces hicimos más o menos una grilla, ¿sí?, de claves de corrección para tener algunos parámetros comunes y le dijimos a los profesores, corrijan. Los profesores corrigieron. Claro, los resultados fueron mucho mejores que los resultados del Operativo Nacional de Evaluación de Calidad. Entonces fui al ministro y le dije, mira, ¿ves? Digamos, cuando se trabaja sobre currículum real y no sobre un deber ser, sobre el currículum formal, digamos, ¿sí?, uno comprueba mejor qué es lo que está pasando en las instituciones educativas. Y después le dije, bueno, y ahora le tenemos que pagar a los profesores porque le dimos un trabajo extra. Entonces a esos 50 profesores se les pagó por ese trabajo que le habíamos encargado. Pero ahí no terminó la cuestión, porque entonces dije, bueno, ¿ahora qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que trabajar sobre el currículum nulo. Esto es, ¿qué es lo que es importante enseñar en lengua y matemática? ¿Qué es lo que dice el estatuto actual del campo disciplinar? Digamos que no se les está enseñando a los estudiantes con estos contenidos. ¿Y qué actividades intelectuales se
con estas consignas no se le está ayudando a desarrollar. Y entonces armamos toda una capacitación que duró todo un año, digamos, en donde mostramos, digamos, cómo trabajar los contenidos desde otra perspectiva, más rica, más compleja, con otro tipo de actividades que requirieran, digamos, mayor desarrollo intelectual de los estudiantes, digamos, no solamente algunas cuestiones de repetición de digamos, formularias, sino más vale cuestiones de razonamiento, de resolución de problemas, etcétera, etcétera. Digamos, y por supuesto, los resultados fueron sin duda mucho mejores. Pero no por una genialidad, digamos, sino simplemente porque hay que tener claro que evaluar sobre currículum formal, digamos, ¿sí?, sirve como un valor censal. Hay que evaluar sobre currículum real. Como dice Stenhouse, para dar cuenta del problema de la realización del currículum en cada una de las instituciones del sistema educativo. Entonces, digamos, ¿qué ofrecía Stenhouse a los profesores? Un currículum concebido, decía él, como un conjunto de procedimientos hipotéticos a aplicar en clase, donde se podía experimentar para traducir. Profe, disculpe Sí, que le interrumpa. Es que sí. esto que está comentando, pues, me parece bastante interesante. Y no sé si aparte de esta experiencia sobre currículo real, sobre lo que compartió con los profesores, esa retroalimentación luego o en la conversación con el ministro, con esta autoridad educativa, se realizó algún cambio, eso mostró algo en lo que vino después de esta propuesta, de esta experiencia que usted tuvo. Bueno, yo lo que hice después fue, digamos, trabajar sobre la experiencia y seguir trabajando con los profesores, porque cuando hicimos la capacitación, en la capacitación lo que mostrábamos era cómo trabajar ciertos contenidos, y entonces trabajábamos con los profesores, volvían los profesores después a trabajar con nosotros, mostraban cómo habían trabajado, mostraban cuáles eran las dificultades, mostraban cuáles eran los logros, o sea que en realidad después yo, bueno, me fui, dejé la función, ya no se hizo más. Obviamente ustedes saben que estas cuestiones, el escoba nueva barre bien, digamos, ¿no? O sea, el que viene cree que lo que hay es tierra arrasada, digamos, y empieza de nuevo. Yo digo, tienen complejo de Adán, ¿no? Se creen los primeros hombres y las primeras mujeres. Eh, pero Pero a bueno. nivel de autoridad no hubo cambio, es decir, se siguió evaluando, digamos, Bueno, con el mismo el instrumento. operativo era nacional. El operativo es un operativo nacional de evaluación de calidad. Ok. Entonces, digamos, los cambios los vimos nosotros en la jurisdicción. En el orden nacional, no. Entonces, digo, Stenhouse, entonces, digamos, lo que planteaba era esto: un currículum concebido como un conjunto de procedimientos hipotéticos para aplicar en clase, donde los profesores tenían que reflexionar, digamos, y ahí viene la idea del análisis de la propia práctica, porque el análisis de la propia práctica, digamos, viene de este modelo curricular práctico. Bueno, entonces, donde los profesores, digamos, tenían que reflexionar acerca de lo que estaba pasando, de cómo estaban enseñando ellos, qué estaban aprendiendo sus estudiantes, por qué estaban aprendiendo lo que estaban aprendiendo, digamos, ¿no? Es decir, para traducir reflexivamente, entonces, las ideas educativas en acciones educativas. Es decir, lo que se buscaba era, digamos, reflexionar sobre la propia práctica, el análisis de la propia práctica, ¿sí? Bien, y entonces Stenhouse, en este libro, Investigación y Desarrollo del Currículum, él va a decir, bueno, ¿y qué le pedimos entonces a las autoridades? Digamos, ¿qué pedimos como currículum formal? Digamos, ¿sí? Para que haya una coherencia en la política educativa. Bueno, entonces Stenhouse, esta es una cita larga, pero la tomé textual porque me interesa analizarla. Stenhouse decía, bueno, a ver, ¿qué tiene que ofrecer, digamos, la autoridad educativa como currículum formal? Él dice principios para la selección de contenidos. Dice, ¿qué es lo que debe aprenderse y qué es lo que debe enseñarse? En el modelo tecnocrático estaba todo dado, ¿sí? Así había que hacer eso y nada más. Stenhouse dice, no, principios orientadores,
bases para que uno tenga en cuenta qué es lo que debe aprender, si lo que debe enseñarse y pueda tomar decisiones al respecto. Principios, dice él, para el desarrollo de una estrategia de enseñanza. Bueno, cómo debe aprenderse y cómo debe enseñarse. Principios acerca de la adopción de decisiones relativas a la secuencia, dice Stenhouse, ¿sí? Principios a base de los cuales diagnosticar los puntos fuertes y los débiles de los estudiantes. Principios a base de los cuales estudiar y evaluar el progreso de los estudiantes. Principios a base de los cuales estudiar y evaluar el progreso de los profesores. Esto es, en el modelo anterior, digamos, o sea, el rendimiento de los estudiantes era lo único que se tenía en cuenta. Acá dice, bueno, pero el rendimiento de los estudiantes no depende solamente del estudiante, depende del contexto, depende de la escuela, depende del entorno, depende de cómo trabaje el profesor, ¿sí? Entonces, esas cuestiones son cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Después dice, y esto es la cuestión de la práctica situada, ¿no?, que plantea Stenhouse. Orientaciones en cuanto a la posibilidad de llevar a cabo el currículum en diferentes situaciones escolares. Contextos relativos a alumnos, medios ambientes y situaciones de grupo entre los alumnos. Y después dice Stenhouse, información de la variabilidad de efectos en diferentes contextos y sobre diversos alumnos, y comprender las causas de la variación. Y después, fundamentalmente, dice que el currículum tiene que ser susceptible de examen crítico. Esta idea de comprender, acuérdense, el modelo tecnocrático, ¿sí?, manipulación-control, el modelo práctico, comprensión, interacción. ¿Sí? Bien. Entonces, a partir de acá, digamos, la propuesta de Stenhouse se conoce con el nombre de Humanities Curriculum Project, o sea, Proyecto Curricular de Humanidades. Ese es el nombre de la experiencia de Stenhouse. Y fue elaborada por Stenhouse y un equipo de pedagogos, entre los cuales estaba John Eliot, para estudiantes secundarios de entre 14 y 16 años. Se llevó a cabo durante 4 años, entre 1967 y 1970, en 36 escuelas inglesas, tanto urbanas como rurales. Y ahora entonces vamos a ver cómo se trabajaba desde esta propuesta. Entonces, la finalidad de este proyecto, según Stenhouse, era educar para tensiones interraciales y para malestar dentro de nuestra sociedad, dice, la cual es y será multirracial. Es decir, ¿qué estaba planteando Stenhouse? ¿Para qué tiene que servir la escuela? Para poder ejercer la ciudadanía. Ejercer la ciudadanía en sociedades democráticas, digamos, en donde tenemos que convivir con las diferencias. Eso es, digamos, lo que debe lograr la escuela. Por eso dice, socavando los prejuicios, desarrollando el respeto hacia variadas tradiciones y animando a la comprensión mutua, la sensatez y la justicia. ¿Qué es lo que lo planteaba Stenhouse? Stenhouse planteaba concretamente esto, ¿no? Digamos, bueno, hay que comprender el entorno, comprender lo que nos está pasando, digamos, para tomar decisiones morales, digamos, ¿sí?, cuando ejercemos la ciudadanía. Esa es la idea de Stenhouse, ¿sí? Antes que una serie de contenidos, ¿sí?, disciplinares, aislados, ¿sí?, plantearnos, digamos, una educación potente para poder ejercer la ciudadanía. A partir de ahí, entonces, Stenhouse, digamos, planteaba que había que ayudar a los alumnos a que comprendieran sus roles y responsabilidades de ciudadanos, en cuestiones morales, en cuestiones políticas y en cuestiones sociales controvertidas. Porque decía Stenhouse, eso es lo propio de la vida en democracia. Y entonces esas cuestiones que hacen a la vida en democracia había que hacerlas visibles en los contenidos curriculares. Es decir, los contenidos no podían venir de antemano ya planteados, digamos, ¿sí?, sino teniendo en cuenta que los contenidos que se iban a trabajar tenían que servir, ¿sí?, para que los estudiantes sean buenos ciudadanos, entre comillas. Él dice, ¿cuál fue el criterio
para seleccionar los contenidos. No se trabajaba por disciplinas. ¿Los contenidos de dónde provenían? Digamos, de temas que abordaran, como decía Stenhouse, actos humanos y situaciones sociales controvertidas y resultaran interesantes. Entonces, ¿cuáles eran los temas que se pensaron en función de lo que estaba pasando en la Inglaterra en ese momento? Y bueno, y entonces los temas fueron la familia, la industria y el trabajo, las relaciones entre los sexos, la ley y el orden, la pobreza, el aborto, el divorcio, la guerra y el pacifismo, la producción de armas nucleares, la vida en las ciudades, etc. Si temáticas generales, ven ustedes, son temas no comprendidos en los contenidos de una disciplina en particular, sino que se puede hacer un trabajo multidisciplinario interesante, porque contenidos de distintas disciplinas pueden abonar a la comprensión de ciertas temáticas. Y a partir de ahí entonces es que los contenidos no se planteaban como cuerpos discretos de informaciones, sino eran contenidos disciplinares, ¿sí? O sea, porque el contenido disciplinar muchas veces carece de interés para el estudiante, sino que a partir de las nociones de pertinencia y juicio responsable, se reorganizó el conocimiento de las cuestiones humanas como algo que debía ser interpretado, evaluado y aceptado según la experiencia vivida por los propios estudiantes, los profesores y las familias. Entonces, ¿qué era esto de la pertinencia? ¿Cuándo las temáticas eran pertinentes? Eran pertinentes si afectaban la experiencia de vida de los estudiantes, los profesores y las familias, es decir, si afectaban la experiencia de vida de quienes participaban del entorno escolar. Y la idea de juicio responsable era porque esos temas tenían que ser interpretados, evaluados y aceptados, ¿sí?, según la experiencia, digamos, y las opiniones debían ser fundadas. ¿Fundadas en qué? En contenidos que servían para justamente abonar el juicio responsable. Entonces, se presentaba el saber como problemático. Entonces, los estudiantes tenían que poner en tela de juicio ese saber, tenían que mostrar acuerdos en relación a esas cuestiones problemáticas, controvertidas, pero también los desacuerdos. Y sobre todo, digamos, ejercer capacidad crítica sobre la significación de la información presentada. Es decir, nadie daba clase ni estudiaban por un manual. Es decir, ¿de dónde se obtenían las evidencias para lograr esa información pertinente y que se pudieran discutir los temas? De diversas pruebas materiales, como lo llamaban ellos, pruebas materiales para la discusión de las ideas. Textos impresos, fotografías, grabaciones magnetofónicas, películas, poesías, obras teatrales, canciones, música, artes plásticas, programas de radio, periódicos, revistas, etcétera, ¿no? Es decir, cantidad de materiales. Materiales que, por supuesto, no estaban preparados como un manual para estudiar una materia. Eran materiales de circulación social, eran materiales, digamos, que los estudiantes se encontraban por fuera de la sociedad, por fuera de la escuela, perdón, digamos, y había que llevarlos a la escuela. Y una cuestión importante entonces, digamos, era que entonces el currículum era un currículum abierto y flexible. No era ese currículum cerrado, digamos, que venía enlatado, digamos, ¿sí? Porque, bueno, esos temas iban a ser trabajados, pero cada escuela los iba a trabajar en función de, digamos, el contexto. Pero además, digamos, la idea de flexibilidad y de apertura estaba en que esos materiales servían como base para llevar adelante el proceso de enseñanza. Pero los profesores, los estudiantes podían incorporar otros materiales, otras pruebas adicionales que ellos hubieran creado o que ellos hubieran encontrado, digamos, mediante la investigación, el diálogo, etc. Es decir, no había nada cerrado. Y los profesores actuaban como mediadores de la cultura. Es decir, no daban clase, no bajaban línea en el sentido que usamos en la Argentina el término, ¿sí? Es decir, no adoctrinaban,
no daban por cerrado un contenido como que eso tenía que ser así, no de otra manera. Por eso no estudiaban por manuales. Digamos, es decir, trataban esas pruebas materiales como cuestiones abiertas a la discusión y al juicio individual. Y entonces, ¿cuáles eran los principios de procedimiento? ¿Sí? ¿Cómo se trabajaba esto? Esto lo dice Stenhouse también. Stenhouse dice, las cuestiones controvertidas tienen que ser tratadas en clase con los adolescentes. El profesor acepta que es necesario someter su enseñanza en áreas controvertidas al criterio de neutralidad. O sea, considera responsabilidad propia no imponer su punto de vista. El núcleo central del planteamiento de las cuestiones es el diálogo, no la instrucción. ¿Sí? El diálogo debe proteger la divergencia de los puntos de vista en vez de llegar al consenso. No era necesario llegar al consenso porque justamente sobre temas como el aborto, el divorcio, etcétera, no todos vamos a estar de acuerdo. Bueno, no era necesario llegar al acuerdo. Lo que había que hacer era, digamos, que cada uno tomara posición, pero a través de un juicio responsable, ¿no? Esta era la idea. Y después decía, el profesor, como moderador del diálogo, tiene que ser el responsable de la calidad y de los niveles aceptables de aprendizaje. Esto lo dice Stenhouse en un texto que no está traducido del año 70, The Humanity Project, An Introduction. Entonces, ¿cuál era la importancia, el valor de confrontar puntos de vista alternativos? Primero, que le daba a cada uno la posibilidad de ver que el problema podía ser analizado, juzgado, criticado desde perspectivas diferentes. Es decir, que no hay una sola opinión, ¿sí?, para un tema controvertido, ¿sí? Es decir, puede ser abordado de perspectiva diferente. Y eso daba la posibilidad de tener una actitud más abierta hacia los propios juicios, ¿no? O sea, pretendía desterrar prejuicios. Entonces, por supuesto, estos principios no le indicaban a los profesores lo que tenían que hacer. No eran reglas que había que seguir. ¿Cómo debían ser traducidos a la acción en clase? Devenía de la deliberación y la reflexión de los profesores. Y aquí aparece un concepto de este modelo, que es el concepto del profesor investigador. O sea, el profesor que investiga y reflexiona sobre el proceso de enseñanza. A partir de los puntos de vista alternativos que surgían de la confrontación de ideas, pero esos puntos de vista tenían que estar sostenidos en la evidencia de las pruebas materiales que se trabajaban, digamos, el profesor tenía que proteger la divergencia, evitar su posición de autoridad para imponer su punto de vista, no podía ser fuente de información en sí mismo, o sea, el profesor lo que podía aportar era información si hacía falta, mostrar otra información que a lo mejor no se había tenido en cuenta, etcétera, digamos, y sobre todo mantener la disciplina de las discusiones surgidas, es decir, que la gente no se fuera por las ramas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, los profesores tenían que asegurarse que los estudiantes escucharan las palabras con que otros exponían sus puntos de vista. Los profesores podían plantear preguntas, claro, digamos, para llevar y complejizar la discusión, podían resumir lo que se había dicho, podían introducir nuevos datos cuando era necesario, podían inducir otras formas de considerar la situación, tenían que estar atentos a los criterios que se utilizaban para valorar la información, es decir, para ver si eran criterios válidos justamente, tenían que mantener la continuidad de las discusiones, etcétera, ¿no? Entonces, dice, los procedimientos didácticos se derivaban, por eso el profesor investigador, de la investigación que los profesores realizaban sobre los modos en que los estudiantes interpretaban y respondían a las actividades de clases. Entonces, es una propuesta que apela a la responsabilidad de los profesores, digamos, y los compromete en el análisis de sus propias prácticas, ¿sí? Es decir, los maestros y los profesores ya no somos aplicadores pasivos de recetas, de un diseño que vino pensado por otros, ¿no? Como en esta lógica taylorista de la fábrica, ¿no? El que piensa, el que ejecuta. Sino que se convierten en miembros de equipos de trabajo sobre el currículum. Es decir, el currículum es un problema de la institución, de ahí la idea de proyecto institucional y proyecto curricular. Y así como Stenhouse acuña el concepto de docente investigador, también acuña el concepto de profesionalidad ampliada. ¿Qué es esto de la profesionalidad ampliada? No es cada maestro con su librito, sino, digamos, los maestros y profesores trabajando en conjunto
para la elaboración del proyecto, ¿sí?, de la escuela. Entonces, acá los maestros y los profesores pasan a ser creadores de nuevas prácticas e incluso de pensamiento curricular, es decir, toman decisiones, ¿sí? Por eso esto que yo les digo de las nociones de profesionalidad ampliada y de docente investigador. Entonces, ¿qué se supone que los maestros y los profesores, a partir de la profesionalidad ampliada y de docente investigador, tendrían que hacer? Primero, poner sistemáticamente en cuestión la propia tarea de enseñar. Es decir, investigar qué pasa con su proceso de enseñanza. ¿Cómo? Mediante procedimientos de investigación en el aula. La otra cuestión es traducir y recrear el currículum en lugar de aplicarlo con precisión. Trabajar de modo colegiado, si estamos hablando de proyecto, digamos, evidentemente estamos hablando de un trabajo colegiado, pero no de una colegialidad artificial, sino de una verdadera colegialidad, ¿no? Y justamente, digamos, estudiar el trabajo de otros enseñantes, es decir, estudiar qué es lo que pasa, ¿sí?, con los otros profesores, con los otros maestros de la escuela, en relación con esta aplicación del currículum. Bien, a partir de acá entonces, digamos, ven ustedes cómo estos principios se apartan completamente de los objetivos como criterios de actuación, ¿sí?, y de toma de decisiones. Y también de toda prescripción sobre qué y cómo realizar la práctica pedagógica. O sea, el modelo curricular habilita la experimentación y la comprobación en cada escuela de hipótesis tentativas de actuación y la creación de conocimiento y aprendizaje reflexivo por parte de los actores. Y termino esta explicación de este modelo planteando dos cuestiones. Primero, que los fines educativos suponen criterios de procesos, no de resultados. Los fines educativos responden a los principios que hay que llevar a la práctica para relacionar a los estudiantes con los contenidos, no teniendo un resultado final previsto extrínseco a ese proceso. ¿Sí? Y por eso dice Stenhouse en The Humanity Curriculum Project, The Rational, texto que tampoco está traducido, dice: dejar de lado el apoyo de los objetivos comportamentales supone abordar la tarea de encontrar otros medios de traducir las ideas a la práctica. En otras palabras, nos centramos en la coherencia lógica entre los procesos de clase y el objetivo, en vez de entre las conductas finales predeterminadas y el objetivo. Bueno, y ahora conversamos un poquitito, si les parece. ¿Qué piensan de este modelo? Escucho ofertas, vamos. Profe, buenos días. Buenos días. Profe, pues sí, uno con el tiempo así se da cuenta de que las pruebas, yo voy a hablar sobre las pruebas a ver en Colombia, ¿no? No son, en realidad, pues no están evaluando el entorno de los estudiantes. Le comento uno de los muchos ejemplos que le hacen la misma prueba a un niño que vive en los llanos, que son sitios áridos, ¿no? Y hacen preguntas sobre los aportes que da un río en un páramo. Y muchos de estos niños ni siquiera han visto un río en un páramo, no han visto esta situación. Así que ese contexto, de una u otra manera, se ve afectado. Y estos niños son evaluados y son medidos con el mismo rasero cuando no hay igualdad. Sí, estoy muy de acuerdo con que esos currículos, cuando se evalúan teóricamente, se pierde la sustancia de la medición al proceso, ¿no? Eso sí debería de modificarse, ¿cierto? Porque de igual manera son las pruebas internacionales también. Todas esas evaluaciones así que buscan aterrizar a un entorno es imposible cuando las condiciones no son iguales, ¿verdad? Exactamente. No, y si tomamos, profesor, lo que usted nos ha dicho, que la educación obedece una práctica situada, en ese caso, la manera de evaluarla también tiene que ser situada. Ahí el compañero, por ejemplo, toma ese referente. Debería ser así como el compañero dice. Sin duda.
digamos, a ver, los operativos nacionales de evaluación de la calidad tienen un valor, que es el valor de un censo. O sea, es como el censo de población, digamos, ¿sí? El censo de población, ¿qué les determina? ¿Cuántos varones hay, cuántas mujeres, qué condiciones de vivienda, etcétera, etcétera? Bueno, digamos, el Operativo Nacional de Evaluación de Calidad tiene ese valor, tiene un valor censal. Es decir, de alguna manera está diciendo, bueno, a ver, algo está pasando con el currículum formal que no está funcionando. Bueno, vamos a ver por qué ese currículum formal no está funcionando. Vamos a ver qué es lo que está pasando en las escuelas para que ese currículum no funcione. Digamos, ¿cuál es el problema? El problema es que es un currículum que no responde a necesidades reales, es un problema, digamos, de profesores que no están formados para llevar adelante ese currículum, es un problema de que las escuelas no tienen equipamiento para llevar adelante, bueno, digamos, o sea, tiene un valor censal, digamos, sí, que sirve para poder pensar otras cuestiones, pero en realidad, digamos, si yo quiero saber qué es lo que está pasando con el currículum, tengo que evaluar currículum real, no puedo hacer otra cosa. Y de alguna manera, digamos, esto es lo que plantea Stenhouse, ¿no? O sea, Stenhouse dice, perfecto, o sea, ¿qué le voy a pedir a las autoridades educativas? Orientaciones acerca de cuál es la política educativa. Entonces, a partir de esas orientaciones, trabajemos en las escuelas, digamos, ¿sí? Para llevar adelante este modelo práctico, digamos, en donde trabajamos con los estudiantes para que puedan ejercer la ciudadanía. Una cuestión importante es, ¿qué tipo de profesores se necesita para llevar adelante este curso? Porque Stenhouse dice dos cosas, profesor investigador y profesionalidad ampliada. Entonces yo necesito un profesor, un maestro formado para poder investigar su propia práctica. Pero además necesito también un tiempo y un espacio real para que los maestros y profesores ejerzan esa profesionalidad ampliada. Es decir, ejerzan la colegiación. O sea, el tiempo de trabajo de un maestro y de un profesor no puede ser solo frente a sus estudiantes. O sea, una parte de su trabajo tiene que ser frente a los estudiantes y otra parte tiene que estar dedicada a que pueda investigar su práctica, pero también a ejercer la colegiación. Es decir, a ponerse de acuerdo con sus colegas cómo van a llevar adelante el currículum. Si esto no está previsto, este modelo hace aguas, fracasa. ¿Sí? Meriluz, ahora sí, te escucho. Bueno, usted preguntaba que si qué nos parecía el modelo. Creo que es el más coherente porque nos impulsa a liberarnos, a ser propositivos, a que, por ejemplo, desde la Facultad de Educación se forme a los futuros maestros en una mirada crítica y reflexiva frente a su propio quehacer y que a partir de allí pueda sistematizar su propia práctica y ayudarle a otros también a que sus prácticas docentes sean cada vez mejor y tengamos pues estudiantes más autónomos, críticos, reflexivos frente a lo que viven diariamente. Bien. Profe, sí. ¿Cómo está? Mucho gusto. Bien, bien, muy bien. Una pregunta. Desde su perspectiva curricular, bueno, acá en Colombia, la mayoría de los exámenes son así, o sea, en el colegio, en noveno, en 11, en la universidad, al finalizar la universidad te hacen las pruebas de CAES. Posteriormente, para concursar con el Estado en cualquier entidad, el tipo de examen siempre es así, aún para ascender, o sea, es algo que se ve desde primaria hasta en la vida laboral. Y desde su perspectiva curricular, ¿cuál cree usted que sería una de las soluciones para cada examen que el Estado hace? Bueno, a ver, si yo voy a hacer un examen masivo, o sea, voy a tomar a todas las escuelas y a todos los estudiantes, yo no tengo otra manera de hacerlo más que como se hace. Esto es así. No puedo hacer, digamos, exámenes diferenciados. Ahora, lo que yo tengo que tener en claro es que eso tiene un valor relativo. Y yo tengo que confrontar eso con otro tipo de acciones, que es como la que yo le propuse al Ministerio de Educación en su momento. No quiere decir que haya que hacer lo que yo hice. Esa es una posibilidad. Se puede hacer otra. Pero uno, digamos, puede confrontar. Yo trabajé con una muestra. O sea, no trabajé con los 4.000 establecimientos educativos, trabajé con una muestra, trabajé con 50, que era lo que se me permitía, pero bueno, era una muestra representativa, era una muestra probabilística bien hecha por el Departamento de Estadística, que mostró, digamos, que todas las escuelas estaban representadas dentro de la muestra,
Y entonces mostré que trabajando de otra manera, digamos, se obtienen mejores resultados en la cuestión de las evaluaciones. Entonces, lo que me parece es que hay que plantear este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, este trabajo censal, sin duda. Ahora, si yo con estas pruebas, que se llamen operativos nacionales de evaluación de la calidad, operativo saber, operativo aprender, como se llaman en distintos lugares, juzgo calidad y clasifico y estandarizo gente y digo, usted entra, usted no entra, ese es un error gravísimo. Ese es un error gravísimo, es una perversión, porque sabemos que los que más posibilidades tienen van a salir mejor, digamos, porque socialmente están ubicados mejores, y los que menos posibilidades tienen van a salir peor. Entonces, eso es una cuestión perversa, es una cuestión de élite. Profesor, buenos días. Buenos días, Guadalupe, la escucho. Yo creería que sigue siendo igual como un tipo de perversión, a pesar de ser un modelo práctico de interpretación-comprensión, al formar a docentes investigadores o al momento que el docente decide ser un docente investigador, más allá del barrido de contenidos que le dicen acá la profesionalidad ampliada, llega a ser un espacio de mucha élite y quedan por fuera algunos docentes, o es un espacio en el cual las revistas indexadas no hablan de los temas relacionados con pueblos originarios, es como que no está dentro de los algoritmos. Entonces es como que sigue siendo solo para cierto grupo, anima a que sea nuevamente esa estandarización o esta homogenización de la educación para ciertos grupos y deja excluido otras realidades. Entonces es como un mérito que de repente se podría como seguir moldeando para que tengan pertinencia también para otras realidades. Entonces, pero Stenhouse no habla de la investigación como la investigación académica. Cuando Stenhouse habla del profesor investigador, habla de aquel que puede investigar su práctica, o sea, que puede, digamos, extraer conclusiones válidas acerca de lo que está pasando con su práctica. Ese es el profesor investigador de que habla Stenhouse. No el investigador que va a publicar en la revista indexada, ni en Scopus, ni en Latindex, no habla de eso. Él dice, el profesor investigador es el que pone en cuestión, el que sabe poner en cuestión su propia práctica. Es decir, aquel que puede reflexionar creativamente y darse cuenta qué es lo que está pasando en su aula con la marcha del currículum. Ese es el profesor investigador, y que puede tomar decisiones para mejorar su trabajo, pero decisiones fundamentadas en esa investigación. O sea, eso es lo que dice Stenhouse, no el investigador, digamos, de élite. No el investigador de élite. Ajá, está centrado en el docente, pero ¿cuáles serían los antecedentes para decir el profesor que investiga? O sea, bueno, tiene que ser un profesor que está formado en eso, o sea, que a medida que va desarrollando su trabajo, a medida que va desarrollando su práctica de enseñanza, tiene herramientas como para poder ir investigando qué es lo que está pasando con esa práctica. Ese es el sentido. Por eso decía que se requiere un profesor con una formación determinada, con un maestro determinado. Pero Stenhouse no habla de la investigación de élite, no habla del investigador de laboratorio, no, para nada. Cuando él habla de un profesor investigador, él dice, bueno, usted como maestro tiene que estar en condiciones de decir por qué sucede lo que sucede. Tiene que estar en condiciones de decir por qué está pasando esto con su práctica. Esa es la idea del docente investigador. Y en ese sentido, pues, propone hacer espacios reflexivos entre más docentes que... Bueno, por eso él habla de la profesionalidad ampliada también, ¿no? Es decir, bueno, trabajar colectivamente. Es decir, por eso él dice, bueno, y estudiemos además qué pasa con nuestros colegas, sí, con la práctica de nuestros colegas. O sea, eso cuando él dice poner en cuestión la propia práctica, ¿no? Para lo cual hay que generar todo un clima de trabajo en la institución educativa, porque díganme qué profesor va a poner su práctica para ser juzgada por otro, digamos. O sea, en las condiciones en que nosotros trabajamos, imposible, digamos. Pero si se crea un clima de trabajo que lo favorece, digamos, entonces sí se puede hacer. Yo creo, digamos, fundamentalmente, yo adhiero mucho a este modelo de Stenhouse, digamos. Creo que en realidad nos forma como profesionales, como verdaderos profesionales, no como ejecutores, digamos, de lo que otros pensaron. Yo creo, adhiero a este modelo de Stenhouse a pie juntillas. Realmente parecería como bueno en teoría porque
porque es como el entusiasmo con el que vamos algunos profesores a la universidad, a reunirnos con otros profesores, a decirnos en la cara sinceramente de cómo van las cosas. Pero seguramente. En la universidad pública hay muchos celos, entonces lo primero que hacen es: no te puedo pasar mi sílabus, no te puedo pasar mi plan de clases, consigue tú el tuyo, no te paso mis diapositivas. No hay esa como afrontación, ¿no?, sincera. No, seguro. Bueno, es una cultura, ¿no? Es una cultura profesional. Profesor. Sí. Bueno, dos cosas quería señalar. Una es que me llama la atención este concepto de consumidores, quizás de teorías y de prácticas y de programas que los maestros muchas veces solemos hacer y no aterrizamos en lo que estábamos dialogando ahorita justamente con la intervención de Guadalupe. Uno de los actores que más ha influido quizás en este elemento son las editoriales, las editoriales que justamente prescriben la ruta que hay que seguir. Y hablo de los colegios puntualmente, señala los caminos, señala todo con una aparente buena intención, y es la de facilitar el proceso de trabajo del maestro, pero que termina siendo nefasto justamente para este proceso de reflexión y de autocrítica. Y ahora más en este contexto de pandemia, justamente, y sobre todo este año, al menos en la experiencia que yo tengo, las editoriales se volcaron a prescribir todo lo que los maestros tenían que hacer para liberar un poco del estrés y la presión que este escenario de la virtualidad ha suscitado. Y entonces en las plataformas han establecido los contenidos, establecido cómo evalúa, además han creado ahora las plataformas, o las han adaptado mejor, como Moodle, Blackboard, y eso va en detrimento justamente de esto, y es algo en lo que creo yo, y alguien podrá debatirlo desde luego, caemos los maestros fácilmente. Es decir, es más fácil que yo tome esto a que me siente a hacer el ejercicio que nos están proponiendo en esta mañana. Eso por una parte. De otra parte, justamente con el comentario que hacía Mariluz, creo, al respecto de la formación en la universidad, también la reflexión y la crítica viene para los procesos de formación de los colegios. En mi experiencia descubro que quedan en el plano instrumental, quedan en el plano de elementos a veces por decir que se hizo la formación, pero apuestas formales, serias, sistemáticas en torno a la formación del maestro como investigador no existen. Y esa es una demanda y un reclamo que debiéramos hacer tanto en el sector oficial como en el sector privado. Yo trabajo en el privado, pero aquí no es que haya espacios, que haya procesos sistemáticos. Hay un deseo de cumplir, de decir que se hizo. Y es una pena. Luego hay necesidad de plantearlo y de exigirlo. Seguramente. Pero yo quiero que tengamos en claro una cosa, ¿no? Una cosa es ser un investigador académico, digamos, y otra cosa es ser un profesor investigador, como dice Stenhouse, ¿no? O sea, el profesor investigador es el que tiene herramientas para poner en tela de juicio su propia práctica y poder, digamos, tomar decisiones fundadas acerca de lo que está haciendo. Porque sabe, digamos, por dónde pasa su práctica, sabe por dónde pasan las respuestas de sus estudiantes. Esa es una cuestión importante, digamos, a trabajar. Pero por eso también digo, digamos, un profesor para este modelo no puede estar todas las horas frente a los estudiantes. Tiene que tener un espacio para poder, digamos, reflexionar, investigar, programar, planificar, y también, digamos, tiene que tener un espacio para poder interactuar con sus colegas y generar el proyecto de la institución, ¿no? O sea, es una cuestión que tiene que ser pensada cuidadosamente, ¿no? Si no, no es así nomás. Con los buenos días. Buenos días. A ver, me viene dando vueltas en la cabeza lo ideal y lo real. Sí. De la educación, un asunto es lo ideal y otro asunto es lo real. Por ejemplo, lo ideal es hacer procesos de investigación y planes de desarrollo educativo en nuestro país desde las estructuras acartonadas de planeación nacional. Entonces usted lleva una matriz y hace un plan de desarrollo. Pero se nos ocurrió hacer un plan de desarrollo por fuera de lo ideal.
y le colocamos Educación sin Fronteras para construir ciudadanía, así lo llamamos, en mi pueblo, que es frontera con el Ecuador. Hicimos mesas sectoriales, hicimos talleres pedagógicos, tocamos consejos comunitarios que reúnen la población negra, tocamos la población indígena, tocamos las voces de los estudiantes sobre sus percepciones, sus perceptores sobre la educación, sus gustos, sus disgustos, tocamos padres de familia. Es decir, hicimos un diálogo de saberes profundo para atrevernos a proponer desde un espacio pequeño, pues, unas políticas, líneas de política educativa en el país, y eso era lo ideal. Y entonces el plan apuntaba a reconocer los territorios, a hacer líneas de esfuerzos en trabajar por la paz, a trabajar los derechos humanos, la equidad, tantas otras cosas que el currículo convencional ha olvidado y tantos silencios que no se cuentan en la educación normal, por decirlo así. Pero ocurre que nos queda un lindo proyecto con un rigor de investigación algo interesante, pero no, eso choca con lo que quiere el ministerio. Al Ministerio de Educación no le gustan hablar de otras educaciones, no le gusta hablar de otras posibilidades, no le gusta hablar de lo que se necesita en los territorios y lo que necesitan en la educación para esos escenarios. Y entonces nos trae pues lo convencional, y para ellos todo tiene que apuntar a fortalecer la matemática, la escritura, la lectura y otro lenguaje, no más que son las exigencias de la OCDE y son las exigencias de las pruebas PISA y son las exigencias de tantos actores. Seguro. Lo que quiero decir es que hay muchos esfuerzos, profe. Por ejemplo, nosotros conocemos procesos de investigación fuerte de las comunidades indígenas que reclaman su educación propia. Procesos de la educación negra que se llaman educación diaspórica, pero eso no se reconoce y se desconoce en la educación oficial. Entonces hay un sinsabor entre lo real, lo que se necesitaría, el currículo, la práctica educativa, la educación, y lo que realmente se impone, ¿no? Que pues choca sustancialmente entre la intención y la realidad de lo que se quiere hoy en el ámbito de la educación, en el que usted nos ha llevado en un conocimiento de entender que la educación tiene que atender otros intereses y no justamente pareciera que no son los intereses de la educación propia ni de la pedagogía, sino son los intereses del mercado, profe. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, bien. Avanzo un poquitito más y cerramos, ¿sí? Profe, disculpe, es que yo quería hacer perdón, discúlpeme ahí que lo interrumpa. Profe, yo quería hacerle una pregunta. Existen en Colombia, no sé si están en otros países, los derechos básicos de aprendizaje, ¿no? Que es quien regula los contenidos curriculares de los planes con que los profesores vamos hasta donde vamos a llegar, como las cosas mínimas que debe tener un estudiante de conocimiento, ¿no? Sí. Entonces, mi pregunta va, pues a uno lo convencen de que eso es como el mínimo que debe tener un muchacho para poder estar. Obviamente se vuelve otra vez, volvemos a caer en teórico, eso se vuelve algo ideal y muchas veces no se alcanza, ¿no? Entonces uno siente como cierta clase de culpabilidad cuando no se alcanza uno o que el muchacho no logró, y es allá donde vienen las diferencias de nuestros estudiantes, ¿no? ¿Hasta dónde es cierto eso, profe? Que existe un mínimo de aprendizaje de un estudiante, que él tiene derecho a un mínimo. ¿Existe ese mínimo de aprendizaje o también está limitado? ¿Será que uno como docente puede llegar a violar ese derecho de los estudiantes, o el contenido mínimo se da en base, como todos sabemos, a las experiencias que nuestro estudiante tiene, a como asimile? Pero hay un mínimo tope que uno en algún momento puede decir, no, es que eso no es cierto, los derechos básicos de aprendizaje es algo que se inventaron, algo teórico, porque eso depende de las experiencias de cada una de las instituciones, de cada cosa. ¿Eso es cierto o no es cierto, profe? A ver, los estándares mínimos, que se llaman a veces núcleos de aprendizaje prioritario o derechos de los estudiantes, nunca pueden ser sobre contenidos, siempre tienen que ser sobre procesos. Porque los contenidos son aleatorios, digamos, o sea, no es que tiene que aprender o mínimamente, digamos, adquirir ciertos contenidos disciplinares, sino esos aprendizajes mínimos básicos
prioritarios, como quieran llamarle, tienen que ser sobre procesos, es decir, sobre procesos intelectivos que le permitan a los estudiantes operar con cualquier contenido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si no, Sí, pueden señor. no pueden ser nunca sobre contenidos, siempre tienen que ser sobre procesos intelectivos. Porque entonces, si yo desarrollo esos procesos, no importa el contenido, si no está, el estudiante lo adquiere. Digamos, hoy, a ver, tiene un celular, tiene Google, lo que quiere, digamos, el contenido, no necesita aprender un contenido. Más ahora, digamos, que el contenido se vuelve obsoleto, digamos, a las horas, ¿no? Digo, yo me compro un celular hoy y de acá a 2 meses ese celular es una pieza de museo. O sea, digo, el saber, la tecnología, todo eso cambia vertiginosamente. Entonces, esos mínimos, si ustedes quieren, tienen que ser sobre proceso. O sea, ¿qué procesos esperan que los estudiantes desarrollen en su paso por la escolaridad? Y después los contenidos son aleatorios. Digamos, ¿sí? Hoy serán estos, mañana serán estos otros. Si yo planteo, digamos, que esos aprendizajes mínimos tienen que ser sobre contenido, ese es un problema. Ese es un problema, digamos. Yo no creo que tenga que ser así. Entonces ahora vamos al modelo de racionalidad sociocrítica. El tercer modelo, el modelo emancipador, por decirlo de alguna manera. Que en realidad les voy a decir que estos críticos no han propuesto modelos curriculares. Han planteado críticas a los modelos tradicionales, digamos, ¿no? Al modelo tecnocrático y al modelo práctico, pero no han desarrollado una propuesta curricular concreta. Y ahora van a ver por qué no han podido desarrollar una propuesta curricular concreta, pero sí han estudiado mucho y han echado luz sobre las condiciones en las que funciona un currículo. Entonces, en este modelo de racionalidad crítica, digamos, lo que hacen estos investigadores es mostrar que la experiencia escolar como práctica social siempre está socialmente condicionada. Es decir, el currículum lo hacen los grupos hegemónicos y sin duda están al servicio de sus intereses. Entonces lo que ellos dicen es que hay que develar esos condicionantes, hay que mostrar cómo el currículum funciona de esa manera para que los actores tomen conciencia de esa situación y puedan entonces además incidir en propuestas educativas que contribuyan a la progresiva emancipación de las estructuras sociales y educativas injustas. Es decir, es un currículum destinado a impactar sobre la transformación social. Acuérdense que yo les dije crítica y transformación eran las palabras, ¿no? De este modelo curricular. El iniciador de este modelo es Paulo Freire. En su libro Pedagogía del Oprimido marca el norte sobre este modelo. Yo no voy a trabajar sobre eso, pero busquen Freire y van a ver que ahí aparece. El autor más importante de este modelo es un autor que se llama Stephen Kemmis, que es un australiano. Él publicó en el año 1986 un libro que se llama El currículum más allá de la teoría de la reproducción. En este libro, él dice que la elaboración de la teoría crítica del currículum, dice, requiere que colaboremos en la lucha política para superar la irracionalidad, la injusticia y la coerción en nuestro propio trabajo y a través de nuestro propio trabajo en la sociedad en su conjunto. ¿Qué es lo que está planteando Kemmis? Que se necesita un currículum subversivo, es decir, que subvierta el orden social y las relaciones de poder injustas en las sociedades capitalistas. Eso es lo que está planteando Kemmis cuando dice esto. En el libro Kemmis va a seguir diciendo que el currículum es un producto de la historia humana y social. Dice, y un medio a través del cual los grupos poderosos han ejercido una influencia muy significativa sobre los procesos de reproducción de la sociedad, incidiendo y quizá controlando los procesos mediante los cuales eran y son educados los jóvenes. Y entonces, él va a decir que las instituciones educativas, con base en la investigación crítica, tienen que ser espacios de resistencia y de denuncia de aquellos discursos y prácticas que legitiman la imposición de ideas, prácticas sociales y valores hegemónicos. ¿Qué es lo que está planteando aquí Kemmis? Kemmis está planteando lo que ya decía Antonio Gramsci,
un sociólogo marxista italiano, donde él decía que los intelectuales no pueden ser intelectuales orgánicos, y Gramsci consideraba a los maestros y a los profesores intelectuales. ¿A qué llamaba Gramsci intelectuales orgánicos? Aquellos intelectuales, digamos que con su prédica, con su teoría, ayudaban a consolidar el status quo de una sociedad injusta, en donde había poderosos y desposeídos. Eso, dice él, son los intelectuales orgánicos. Dice, el intelectual tiene la obligación de crear contrahegemonía, es decir, concientizar. ¿Para qué? Para desalienar, ¿sí? Es decir, para que los que son sometidos se den cuenta de que están sometidos y trabajen en pos de liberarse de ese sometimiento. Entonces él dice, la escuela tiene que ser un lugar, digamos, de compromiso y de militancia, digamos, donde se contribuya a revertir situaciones sociales injustas. Por eso dice, bueno, ¿y cómo lo tiene que conseguir la escuela? Y entonces Kemis dice, ofreciendo a los estudiantes proyectos que requieren el desarrollo cooperativo del conocimiento y del discurso, la organización democrática y tareas socialmente útiles. Implica a la comunidad entera en el trabajo de la escuela y rechaza las barreras burocráticas que separan la vida y el trabajo de la escuela de la vida y el trabajo de la sociedad. ¿Qué es lo que está planteando aquí Kemis concretamente? Que entonces que el currículum no es solo un problema escolar, es un problema social. Entonces, ¿quiénes tienen que hacer currículum? Si vamos a rechazar las barreras burocráticas que separan la vida y el trabajo de la escuela de la vida y el trabajo de la sociedad, todas las organizaciones que pertenecen al contexto. Entonces, hacen currículum la escuela, seguro, pero también el centro de salud, pero también la iglesia, pero también el gremio, pero también cualquier organización no gubernamental que esté en el contexto. Es decir, ¿por qué? Porque lo que yo tengo que hacer es detectar cuáles son las situaciones sociales injustas y a través de un proceso de reflexión-acción, ayudar a revertir esa situación social injusta. Por eso dice, motiva a los estudiantes sobre la reflexión y sobre la sociedad y la reflexión autocrítica sobre sus propios conocimientos, formas de organización y acción. Y entonces dice, los principios generales congruentes con este enfoque para encarar la planificación del trabajo pedagógico son estos. En la formulación de las intenciones educativas tienen que intervenir los profesores, los estudiantes, las familias y las organizaciones de la comunidad local en la que está inserta la escuela. Es decir, el currículo no es un problema escolar, es un problema social. Por lo tanto, si los técnicos tenían todo el currículum formateado, los prácticos pedían principios orientadores, los críticos no piden nada. Es decir, cada escuela es la que elabora currículum. ¿Por qué? Porque hay que detectar cuáles son las necesidades sociales insatisfechas del entorno y generar conocimientos y saberes para poder actuar sobre ese entorno y revertir esa situación social injusta. Por eso dice que la decisión acerca de qué conocimientos se requieren y qué experiencias de aprendizaje resultan prioritarias no son técnicas, no es un problema académico. Digamos, son políticas y culturales. Dice, porque devienen del reconocimiento de que existen demandas sociales insatisfechas a las que hay que dar respuesta. Y luego dicen estos autores, la instancia que orienta la propuesta de cambio es la praxis. O sea, la realización de una acción sobre la cual no solo se ha reflexionado críticamente, sino también sobre la que se han tomado decisiones para actuar y que provoquen la reconstrucción del mundo social. El cambio educativo implica siempre cuestionar de manera crítica las relaciones entre educación y sociedad. La clave radica, digamos, en comprender la manera en que los significados culturales son configurados por las estructuras sociales, históricas y económicas, y a través de esta comprensión adquirir la capacidad para revertir eso, ¿sí? Para actuar sobre esas estructuras sociales, históricas y económicas y desestructurarlas, obviamente, ¿no? Bien, ahora bien, ¿por qué les decía yo que en realidad este modelo no ha encarnado en una propuesta curricular concreta? Porque ningún sistema educativo va a sostener un modelo curricular que cuestione las bases del poder. ¿Sí? Díganme qué gobierno
va a sostener un desarrollo curricular que le cuestione las bases del poder? Ninguno. Por eso, estos modelos son modelos que han salido siempre de la periferia, es decir, han salido de algunos gremios, de organismos de base, de organizaciones no gubernamentales, pero nunca desde el centro del poder. Y por eso son planteos, digamos, que han servido para cuestionar los modelos curriculares vigentes, pero no para instalar un modelo curricular, digamos, desde la base del poder, porque en realidad es un modelo para crear contrahegemonía. Sin embargo, digamos, esta propuesta ha creado, digamos, conceptos muy potentes. Vamos a trabajar la semana que viene 2 de ellos, que son muy potentes. Uno es el de justicia curricular y el otro es el de descolonización del currículo. Son 2 cuestiones muy interesantes que uno las puede pensar, digamos, para trabajar con el currículum vigente, digamos, sí, a partir de esto. Y entonces ahora, para cerrar, les propongo la actividad número 5, que es caracterizar y contrastar las 3 racionalidades curriculares, la técnica, la práctica y la emancipadora, con base en lo que yo he dicho, que van a tener las diapositivas, pero también con estos textos, que son textos muy breves, ¿no? Es decir, bien. Entonces, con esto cerramos el trabajo de hoy. Hemos terminado entonces con los 3 modelos curriculares. La semana que viene vamos a trabajar un poquitito 2 conceptos que yo les dije, el concepto de justicia curricular y el concepto de descolonización del currículum, y después vamos a dedicarnos a conversar acerca de qué nos ha estado pasando en estos encuentros. ¿De acuerdo? Nos vemos la semana que viene entonces.